El gran salón de baile del Hotel Fairmont Olympic, en el centro de Seattle, estaba bañado por la luz brillante, casi cegadora, de las cascadas de candelabros de cristal. El aire estaba impregnado del aroma a champán caro, perfumes a medida y el inconfundible y asfixiante aura de riqueza desmesurada. Se trataba de la gala del 10º aniversario de Advanced Technologies. Seraphina Sterling permanecía de pie en silencio en un rincón apartado del salón de baile, sosteniendo una copa de cristal llena de sidra espumosa. Con su elegante postura, parecía un exquisito retrato renacentista colocado descuidadamente en medio de un caótico carnaval moderno. Llevaba un vestido de seda color marfil hecho a medida, cuyas líneas minimalistas se ajustaban perfectamente a su silueta, realzando su elegancia innata y su fría indiferencia. Como esposa de Julian Vance, el multimillonario director ejecutivo de Advanced Technologies, debería haber sido el centro de atención. En cambio, ella prefería el papel de observadora silenciosa. Durante sus 3 años de matrimonio, ella había interpretado el papel de la impecable y amable señora Vance, en innumerables eventos como este. Solo ella sabía que el título de Sra. Vance era como el costoso vestido que lucía, hermoso por fuera, pero que en realidad nunca le perteneció. Con delicadeza, agitó la sidra en su vaso. De repente, una voz femenina empalagosa rompió el murmullo ambiental del salón de baile. Llevaba un vino íntimo y sin disimulo que sonaba en los oídos de Sarapina. Tulén. Sarapina levantó la vista instintivamente. Allí estaba Daphne Carmichael luciendo un vestido lencero carmesí que llamaba la atención en medio del mar de smokines negros. Daphne miraba a Julian con una mirada tan llena de una obsesión cruda y desenfrenada que parecía como si quisiera engullirlo entero, y allí estaba Julian, el célebre magnate de la tecnología, con un vaso de whisky en la mano. Una sutil sonrisa indulgente asomaba en la comisura de sus labios. Una sonrisa de la que ni siquiera parecía darse cuenta. Sarapina bajó la mirada, mientras sus dedos bien cuidados recorrían el borde de su vaso. Aquí viene. Ella sabía que Daphne armaría un escándalo esta noche. Daphne era el amor de la infancia de Julian, el que se le escapó. Desde que Daphne regresó de Milán hace 2 meses, no era la primera vez que se inmiscuía violentamente en su vida matrimonial, pero Julian siempre lo había ignorado. Daphne siempre ha sido muy apegada a nosotros. Desde que éramos niños, ella me ve como a un hermano mayor. No seas tan paranoica, Sarapina. Sarapina se burló mentalmente. ¿Qué clase de hermana le manda un mensaje de texto a su hermano a las 3 de la mañana diciéndole que tiene insomnio? ¿Qué clase de hermana publica fotos antiguas de sus días en la escuela preparatoria en Instagram con la leyenda: algunas llamas nunca se apagan del todo? Sarapina se dio cuenta de todos esos juegos mentales mezquinos. Simplemente no se había molestado en interactuar. Inicialmente, ella pensó que mientras Julian mantuviera un mínimo de respeto, este matrimonio de conveniencia, perfecto sobre el papel pero vacío en la realidad, podría continuar. Había sobreestimado los límites de Julian y subestimado gravemente la ambición de Daphne. En cuestión de minutos, Daphne, con una copa de Cabernet en la mano, comenzó a contonearse, caminando con un andar exagerado y ligeramente inestable directamente hacia Sarapina. La provocación y la astucia en su mirada quedaban perfectamente iluminadas por las lámparas de araña. Algunas personalidades de la alta sociedad de Seattle que se encontraban cerca presentían el drama que se avecinaba e intercambiaban miradas cómplices y ansiosas. Daphne se detuvo justo delante de Sarapina. Con una sonrisa triunfal en los labios, agitó su vino deliberadamente. Vaya, si no es la señora Vance, no es aburrido estar aquí parada sola, se burló, mientras sus ojos se dirigían rápidamente hacia Julian al otro lado de la habitación. Sarapina la miró sin expresión, aunque una oleada de cansancio la invadió. Sus nudillos se pusieron ligeramente blancos mientras sujetaba el vaso. Tras respirar hondo para tranquilizarse, respondió con frialdad: señorita Carmichael, sin duda va vestida para dejarse ver esta noche. Al captar la sutil indirecta, la sonrisa de Daphne se tensó, pero rápidamente se recuperó, adoptando un tono frágil y entrecortado. Julian me dijo que ese vestido me quedaba espectacular. En realidad, Sarapina se mantuvo firme. Su rostro era una máscara de calma, observando la patética actuación teatral de Daphne. Oh, Daphne gritó de repente, se ladeó violentamente. El Cabernet de color rojo oscuro en su copa de tallo largo salió disparado como un cometa, salpicando directamente el pecho de Sarapina.
el líquido helado empapó instantáneamente la seda color marfil. Una horrible mancha carmesí irregular se extendía por el corpiño del deslumbrante vestido de alta costura. El vino pegajoso se adhería a su piel, haciendo que Sarapina temblara de incomodidad. Dios mío, lo siento muchísimo, señorita Sterling, no fue mi intención. Daphne se disculpó profusamente. Sin embargo, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba, el brillo malicioso en sus ojos era inconfundible. La llamó deliberadamente señorita Sterling en lugar de señora Vance, una flagrante declaración de guerra. Creo que el champán se me subió directamente a la cabeza, mis tacones simplemente cedieron. Daphne, por reflejo, enroscó un mechón de pelo alrededor de su dedo, un gesto característico que delataba su nerviosismo. El alboroto dejó la habitación sin oxígeno al instante. La música de la banda de jazz pareció desvanecerse en la nada. Julian frunció el ceño profundamente y se apresuró a acercarse. Recorrió con la mirada el estado ruinoso del vestido de Sarapina, y luego dirigió su mirada hacia Daphne. Su tono denotaba un matiz de reproche impotente. Daphne, ¿cómo pudiste ser tan descuidada? Para Sarapina, la reprimenda sonaba exactamente como una muestra de cariño. Al ver llegar a Julian, los ojos de Daphne se llenaron de lágrimas, justo en la mirada de Q, como si hubiera sufrido la mayor injusticia del mundo. Utilizando su supuesta embriaguez como excusa, agarró el brazo de Julian. Con el cuerpo temblando, su voz subió bruscamente una octava, quebrándose en un sollozo que todo el salón de baile pudo oír. Sarapina, que te da derecho a estar ahí parada como la S.R.A., Vance. El grito estalló como una bomba en el gran salón de baile. Se hizo un silencio sepulcral, se podía oír caer un alfiler. Todos dejaron de hablar y dirigieron sus miradas rápidamente hacia el epicentro del drama. Las cámaras de los teléfonos inteligentes comenzaron a emitir destellos sutiles. Esta fue la gala de celebración de hitos de Vance Technologies, y justo delante de la élite de Seattle, la esposa legal y el amor de la infancia se enfrentaban. Daphne disfrutaba claramente siendo el centro de atención. Sollozó con más fuerza, con los hombros temblando, señalando con un dedo tembloroso a Sarapina. Sabes que ese puesto se suponía que era mío. Si no me hubieran obligado a mudarme a Europa para desarrollar mi carrera de diseño en aquel entonces, ahora mismo sería yo quien estaría al lado de Julian. No eres más que un títere que se aprovechó de mi ausencia. La multitud estalló en susurros apagados y frenéticos. Ay, Dios mío, siempre supe que allí había historia. Te dije, Julian y Carmichael Aries eran la pareja ideal. Nunca entendí por qué se casó con esa dueña de la galería. Esto es una locura. El verdadero amor ha regresado para reclamar a su hombre. Los susurros zumaban como moscas en los oídos de Sarapina. Las miradas de lástima, desprecio y sordidez que Freud sentía eran como agujas invisibles pinchándole la piel. Sin embargo, Sarapina permaneció inusualmente tranquila, apretó la tela de su falda arruinada, pensando para sí misma que era una tragedia que Daphne no hubiera seguido una carrera en Hollywood. Aquí se estaba desperdiciando su talento interpretativo. No le dedicó ni una sola mirada a Daphne. Ignorando las escaleras, Sarapina caminó con elegancia hacia un camarero que pasaba. Tomó una servilleta de lino blanco impecable de su bandeja y comenzó a limpiar la mancha de vino con movimientos lentos y deliberados. Sus ojos eran serenos. Sabía que la mancha se había fijado y que la seda estaba arruinada. El acto de limpiarse era simplemente un ritual para centrarse. Mientras tanto, el rostro de Julian estaba tan sombrío como un trueno. Entró en pánico, con las manos suspendidas en el aire de forma torpe. Un segundo quería taparle la boca a Daphne, al siguiente quería acercarse y consolar a Sarapina. Alzó la voz, desesperado y nervioso. Daphne, has bebido demasiado, deja de decir tonterías y discúlpate con Sarapina inmediatamente. Daphne se zafó con fuerza de su mano, golpeando el suelo con su tacón de aguja. No estoy diciendo tonterías, Julian, díselo, dile que soy a quien realmente amas. Solo te casaste con ella porque vuestras familias querían una alianza estratégica, ¿verdad? Julian se quedó mudo, su rostro se puso de un rojo intenso y violento, y las venas le palpitaban en las sienes. Sus ojos se movían frenéticamente entre Sarapina y Daphne. Sus labios se entreabrieron como si 1000 palabras se le hubieran atascado en la garganta, pero no pudo pronunciar ni una sola. Miró a Sarapina con los ojos llenos de pánico y una leve culpa cobarde. ¿Qué podía decir? Decir que no amaba a Daphne era una mentira que se estaba contando a sí mismo. Dijo que amaba a Sarapina. En 3 años de matrimonio,
Jamás le había dicho a su esposa te amo. Su silencio cayó como un peso muerto sobre la multitud, el aire en el salón de baile se estancó. Todos contuvieron la respiración, mirando fijamente a Sarapina, esperando a ver si saldría corriendo llorando o si se abalanzaría sobre Daphne y le arrancaría el pelo. Sarapina simplemente dejó de limpiar, se acercó a un contenedor de basura decorativo cercano. Movió la muñeca y arrojó dentro la servilleta empapada en vino, entonces, lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos, habitualmente velados por una suave y educada bruma, ahora eran tan claros y fríos como un lago ártico. Ella no miró a Daphne, ella miró fijamente a Julian, el hombre atrapado entre su esposa y su amada que se le escapó. La comisura de sus labios se curvó en una leve sonrisa, totalmente cínica, ya que lo expresó con tanta elocuencia, comenzó Sarapina, con una voz que, aunque no era fuerte, atravesaba el silencio como un bisturí. Hizo una pausa, y su mirada serena se desvió del rostro atónito de Julian al de Daphne, que la miraba con expectación. Entonces, pronunciando cada sílaba con absoluta claridad, soltó la bomba definitiva: ¿por qué no nos divorciamos si ustedes dos lo intentan? El aire de la habitación se congeló al instante. La sonrisa victoriosa en el rostro de Daphne parecía como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. El jadeo colectivo de la élite resonó en los techos abovedados. A lo lejos, Arthur Vance Sr., abuelo de Julian e imponente patriarca de la familia Vance, sujetaba con tanta fuerza el mango plateado de su bastón de caoba que se le pusieron los nudillos blancos. En el centro de la tormenta, Julian parecía como si le hubieran disparado en el pecho. Sus pupilas se dilataron rápidamente, la sangre se le fue del rostro, dejándolo pálido. La mano que había alzado a medias hacia Daphne permaneció suspendida en el aire, se quedó completamente paralizado. Julian se había imaginado 1.000.000 de maneras en que Sarapina podría reaccionar. Ella podría bajar la cabeza en silenciosa resistencia, llorar lágrimas de dolor, gritar de rabia o aferrarse a él desesperadamente. Jamás, ni en sus sueños más descabellados, se imaginó que ella sería tan inquietantemente tranquila, tan despiadadamente decidida, lanzando la palabra divorcio a la multitud como una granada de mano. En su opinión, este matrimonio, que él creía que le había dado el mundo, era tratado por ella aparentemente como nada más que un vestido manchado, listo para ser arrancado y desechado. La aterradora revelación impactó su mente caótica como un rayo. Su mano suspendida comenzó a temblar como una hoja en medio de un vendaval invernal. Divorcio. La palabra que salió de los labios de Sarapina le aterrorizó infinitamente más que el berrinche descontrolado de Daphne. Abrió la boca, con la garganta tan seca como papel de lija, incapaz de emitir sonido alguno. Los susurros y los flashes de las cámaras parecían desvanecerse en una dimensión lejana. En su universo, solo existían los ojos fríamente serenos de Sarapina, ni fuego de rabia, ni punzada de celos, ni lágrimas de un corazón roto, solo un silencio muerto e inmóvil. Al ver a Julian allí de pie como una estatua petrificada, el corazón de Sarapina tocó fondo. En el fondo, una parte ingenua de ella había esperado que cuando Daphne se abalanzara sobre ella, Julian actuara como un verdadero hombre. La apartara, se pusiera a su lado y le dijera a todo el mundo: esta es mi esposa, muéstrenle respeto. Pero no lo hizo. Su primera reacción fue un ceño fruncido de impotencia, un suspiro indulgente y una reprimenda teñida de afecto. En ese momento, Sarapina no pensó en la humillación que estaba sufriendo. En cambio, los últimos 3 años pasaron ante sus ojos como un maremoto, ahogando cualquier ilusión que le quedara. Hace 3 años, su matrimonio fue una alianza muy publicitada entre la vieja aristocracia de Seattle y el floreciente sector tecnológico. La familia Sterling necesitaba capital para salvar su empresa inmobiliaria, que había sido una herencia familiar, y Arthur Vance, padre, adoraba a Sarapina, le encantaba su formación en la Ivy League, su elegancia refinada y el prestigio que aportaba al imperio de nuevos ricos de Vance Tuck. En cuanto a Julian, estaba muy afectado por la ruptura con Daphne, quien lo había abandonado para estudiar en Milán. Desilusionado, le daba igual con quién se casara. En su noche de bodas, Julian, algo ebrio, la miró y le dijo: en serio, Sarapina, sé que puedes tener expectativas sobre el amor, pero no puedo dártelas. Sin embargo, como señora Vance, tendrás todo lo demás que puedas desear. Sarapina simplemente sonrió levemente. Señor Vance, no se preocupe, no anhelo el romance.
Solo necesito una pareja y un puesto estable para poder concentrarme en mi galería de arte sin preocuparme por las deudas de mi familia. Habían firmado el certificado de matrimonio como dos ejecutivos experimentados firmando una fusión. Durante el primer año, todo fue tranquilo. Él construyó su imperio tecnológico, ella comisarió su galería. Él le compró diamantes Harry Winston para su cumpleaños, ella dejaba una luz cálida encendida en el vestíbulo cuando él trabajaba hasta tarde. Para el público, eran la pareja más poderosa de Seattle. Sarapina creía sinceramente que, incluso sin una pasión ardiente, el respeto mutuo podría llevarlos hasta el final de sus vidas. Hasta que Daphne regresó, Sarapina se enteró a través de un artículo de estilo de vida de Forbes. Daphne, la diseñadora visionaria que regresaba, estaba de vuelta. Su primera aparición pública fue en la gala benéfica de Advanced Technologies. Esa noche, Julian no volvió a casa, entró tambaleándose al amanecer, apestando a alcohol y con una mancha de lápiz labial carmesí en el cuello, un tono que Sarapina nunca usaba. Cuando al ser confrontado, Julian evitó su mirada, tirando de su cuello. Solo un resumen posterior a la gala con clientes. Bebimos demasiado, no mencionó a Daphne. Días después, Sarapina vio una foto en el Instagram privado de Daphne. Daphne apoyaba su cabeza íntimamente en el hombro de Julian, sonriendo como si se hubiera comido la crema. Julian parecía un poco rígido, pero no se apartó. El pie de foto decía: siempre hay hombros en los que puedes apoyarte. Los comentarios de sus amigos comunes de la escuela preparatoria los animaban, llamándolos la pareja dorada que solo necesitaba firmar el acta de matrimonio. Sarapina lo confrontó por teléfono. Julian, creo que necesitas establecer límites con la señorita Carmichael. ¿Eres un hombre casado? Julian frunció el ceño con profunda irritación. ¿Te estás inventando cosas en tu cabeza otra vez? Daphne y yo crecimos juntos. Ella me ve como un hermano. Deja de ser tan sensible. ¿Sensible? Sarapina se burló. Una hermana que te llama a las 3 a.m. para arreglarte su router Wi-Fi. Una hermana que se pasa la tarde en tu despacho ejecutivo haciéndose selfies. ¿Es eso normal? El rostro de Julian se ensombreció. Sarapina, cuando te volviste tan irracional, Daphne estuvo sola en Europa durante años, le cuesta adaptarse de nuevo aquí, ¿qué tiene de malo ayudarla? Somos completamente inocentes. ¿Por qué tienes que hacer esto tan feo? Completamente inocentes. Esas palabras le habían atravesado el corazón. Era la primera vez que se daba cuenta de lo profundamente egoísta y cobarde que era. Estaba embriagado por la adoración y la dependencia de Daphne, alimentando su ego mientras exigía que su esposa fuera comprensiva. Esa discusión terminó con él dando un portazo. Desde entonces, ella es solo una hermana se convirtió en la mayor burla de su matrimonio. En su tercer aniversario, Julian reservó una mesa en Canlis. Sarapina se arregló y esperó. Pasó 1 hora, 2 horas. A las 10 p.m., su corazón era de hielo. Julian había recibido una llamada de Daphne llorando por un ataque de pánico, y abandonó a su esposa sin pensarlo 2 veces. Pensó, regresó 3 horas después, con un aire ligeramente culpable. Daphne no tiene familia aquí, no podía simplemente dejarla. Sentada a la fría mesa del comedor, mirando la grasa coagulada de su filete wagyu, Sarapina se dio cuenta de que su corazón se había vuelto igual de frío. No era débil, simplemente le estaba dando a este matrimonio una última oportunidad para ver dónde se inclinaba la balanza en el corazón de Julian. Ahora lo sabía. De vuelta en el salón de baile, Sarapina salió de sus recuerdos. El bullicio, la música jazz, las luces cegadoras, todo parecía irrelevante. Estaba completamente lúcida. Este matrimonio era una casa en ruinas, estructuralmente inestable, a punto de derrumbarse. El berrinche de Daphne fue solo la excavadora que finalmente la derribó. Sarapina no necesitaba el dinero de Julian. Su galería, Lumina Contemporary, era muy respetada en la escena artística de la costa oeste. Tampoco necesitaba su estatus. Era una mujer de gran prestigio. Se había quedado por un tonto sentido del deber y una pequeña y patética esperanza de un matrimonio real. Familia. Ahora la fantasía había muerto. Sarapina, ¿qué acabas de decir? Julian finalmente recuperó la voz. Estaba quebrada. Sus ojos muy abiertos por la incredulidad. Dio un paso adelante, extendiendo la mano para tomar la suya. Sarapina simplemente le lanzó una mirada gélida. La pura apatía en sus ojos lo golpeó como un puñetazo físico, obligándolo a detenerse. ¿Acaso tartamudeé?, preguntó, con voz firme y
resonante, dije, nos estamos divorciando, usted y la señorita Carmichael pueden retomar su épico romance, es una situación en la que todos ganan. Su tono era tan carente de emoción que una oleada de pánico invadió el pecho de Julian. No se trataba de una esposa enfadada haciendo una rabieta, se trataba de un juez dictando una sentencia final e irrevocable. Daphne también estaba atónita, se quedó boquiabierta. Su elaborado guión consistía en que Sarapina se derrumbara en un ataque de histeria, hiciera el ridículo, permitiendo que Julian consolara a Daphne y viera lo desequilibrada que estaba su esposa. Jamás esperó que Sarapina envolviera a Julian como si fuera un trozo de basura y se lo entregara. Era como golpear algodón, furiosa por no haber sido ella quien lo hubiera conquistado. Daphne agarró el brazo de Julian y lo sacudió. Julian, no le hagas caso, ella solo está tratando de manipularte. Daphne puso su voz más lastimera y frágil, pero Julian ni siquiera podía oírla. Sus ojos estaban fijos en Sarapina, y vio en ella una determinación aterradora que jamás había presenciado. No, rugió, su voz resonando por toda la habitación, se lanzó hacia adelante. Sarapina, para allá, ¿sabes qué clase de evento es este? Hablaremos de esto en casa. En casa, Sarapina sonrió, con una escalofriante y sarcástica curva en los labios, y su mirada se aguzó. Julen, cuando dejaste que me tirara vino encima y me gritara a la cara, pensaste en qué clase de evento era ese. Ahora te preocupa la humillación pública. Demasiado tarde. Hizo una pausa, mirando más allá de Julian hacia donde estaba Arthur Vance padre, con el rostro tan serio como un trueno. Respiró hondo y asintió con la cabeza con gracia e impecabilidad. Arthur, lamento mucho esta escena en un momento tan importante para Vance Technologies. Te pido disculpas por las molestias. Dijo con la espalda perfectamente recta, pero dado que las cosas han llegado a este punto, quería ser clara. Mi matrimonio con Julian termina esta noche, sin mirar a nadie más. Sarapina recogió con la mano derecha la falda destrozada de su vestido de alta costura y caminó hacia las imponentes puertas de caoba del salón de baile. Su porte era majestuoso, sus pasos firmes, sin la menor vacilación. Su silueta al alejarse se sentía como un cuchillo deslizándose por las córneas de Julian. Su corazón dio un vuelco. Cada latido le provocaba un dolor insoportable. El pánico se apoderó de él, un miedo primigenio le decía que si ella cruzaba esas puertas, se iría para siempre. No puedo dejar que se vaya. Ese pensamiento lo consumió. Ya no le importaban la gaila, la prensa ni su dignidad. Sarapina, gritó, abriéndose paso entre los ejecutivos y miembros de la alta sociedad atónitos, y corriendo tras ella. Daphne palideció como un fantasma. Julian, no te vayas, está mintiendo, ella gritó, extendiendo la mano hacia la chaqueta de su smoking. Julian le soltó la mano con tanta violencia que Daphne tropezó con sus tacones de aguja y cayó aparatosamente sobre la alfombra. Ella se quedó boquiabierta de horror al ver cómo Julian huía sin siquiera mirarla. El salón de baile estaba electrizado, la alta sociedad abandonó toda pretensión. Madre mía, Julian está aterrorizado, murmuró un inversor tecnológico. Esta señora Vance es letal, acaba de arruinarle la vida con una sola frase. No veo la hora de ver cómo el equipo de relaciones públicas de Vance Tech le da la vuelta a esto, añadió otro con regocijo. Arthur Vance padre golpeó la alfombra mullida con su bastón. Sus ojos afilados y calculadores destellaron con un atisbo de aprobación sombría mientras veía a Sarapina marcharse. Antes de posar una mirada de absoluto disgusto en el velorio de su nieto, se volvió hacia su jefe de gabinete. ¿Qué seguridad eche a esa mujer Carmichael inmediatamente? Mis eventos no son un escenario para histerias callejeras. En los opulentos y silenciosos pasillos del hotel, las gruesas alfombras absorbían los pasos frenéticos de Julian, las pesadas puertas sellaban el ruido de la fiesta. El único sonido era el de su corazón latiendo violentamente contra sus costillas. Sarapina, detente, gritó, corriendo hacia el grupo de ascensores. Justo cuando las puertas cromadas se cerraban, se lanzó hacia adelante, metiendo el brazo entre ellas. Las puertas se abrieron de golpe. Sarapina estaba de pie, por dentro, su rostro era una máscara de piedra. Su vestido destrozado era una metáfora flagrante de su matrimonio bajo las brillantes luces del ascensor. Julian se abrió paso a empujones, golpeando con la palma de la mano el botón de apertura para que el coche no se moviera. Jadeaba. Su cabello perfectamente peinado estaba despeinado. El intocable multimillonario de Silicon Valley parecía un adolescente en pánico que acababa de destrozar el coche de su padre.
con la frente perlada de sudor. Sarapina, por favor, no te enfades, déjame explicarte. Su voz era ronca, desesperada, extendió la mano para agarrarla del brazo, pero se detuvo. En el aire, Daphne, solo bebió demasiado. No sabía lo que decía. No te lo tomes en serio, la misma excusa de siempre. A Sarapina le sangraban los oídos. Lentamente levantó la vista, mirándolo como si fuera un completo desconocido, se cruzó de brazos. Alzando la barbilla, Julian, no estoy enfadada. Su escalofriante compostura lo aterrorizó más que si le hubiera dado una bofetada. Se secó el sudor de la cara, intentando, suena autoritario, entonces ¿qué estás haciendo? Declarar el divorcio frente a la prensa y la junta directiva. ¿Tienes alguna idea de qué efecto tendrá esto en las acciones de Bandstack? Nuestro matrimonio no es un juego. Sarapina soltó una carcajada. Cuando tu amor de la infancia me humilló públicamente, ¿te importó el precio de las acciones cuando me llamó títere en mi cara? ¿Creías que nuestro matrimonio no era un juego? Las preguntas rápidas y vertiginosas abrumaron a Julian. Su rostro se enrojeció y luego palideció. Sus labios temblaban, incapaz de articular una defensa, al darse cuenta de que estaba equivocado. Su postura se suavizó, extendió la mano, suplicando, Sarapina, sé que me equivoqué, no debería haberle dado la razón, pero lo nuestro se acabó hace años, lo juro. Sarapina se apartó con agilidad, esquivando su mano como si él portara una plaga. El rechazo microscópico hizo que Julian cayera en un abismo, apretó los puños inconscientemente, observó sus reflejos en las puertas de acero pulido, uno patético y frenético, el otro frío y distante. Fue absurdo. Ella volvió a clavarle su mirada penetrante. Julian, déjame ser muy claro, no estoy haciendo un berrinche, lo digo muy en serio. Ella respiró hondo. Si no puedes dejarla ir, entonces separémonos amistosamente. Tú disfruta de tu gran romance y yo de mi paz. Ganamos los dos. En cuanto al impacto en su empresa, no se preocupe. Yo, dijo a Finn Sterling, no tengo ningún interés en usar el título de SRA. Vance para validar mi existencia. No me interesa en absoluto el título de SRA. Vance. Las palabras resonaron en la mente de Julian. Él siempre supuso que ella se quedaba por la riqueza, el estatus, la magnitud de todo lo que él le proporcionaba. Pensaba que, mientras las cuentas bancarias estuvieran llenas, ella haría la vista gorda con su vida privada. Solo ahora se percató de la cruda realidad. Era una mujer independiente y orgullosa. Ella solo se quedó porque se había comprometido con el matrimonio, y ahora había terminado. Un sofocante tsunami de terror lo inundó. Sentía como si le estuvieran aplastando el corazón. Con una prensa, despojado de su orgullo, sus ojos se inyectaron en sangre, se abalanzó sobre ella, agarrándola de los brazos con una fuerza descomunal, con los nudillos blancos. No te lo permitiré, me niego al divorcio. Solo te quiero a ti, Sarapina, solo te quiero a ti, suplicó incoherentemente, sacudiéndola ligeramente. Sarapina se estremeció cuando sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel, pero su mirada permaneció firme como el acero. Se mordió el labio inferior. Julian, ¿no crees que ya es un poco tarde para esta actuación? No es tarde. ¿Qué no es? Julian se aferró a ella como un náufrago a una balsa. La voy a cortar. Te juro por Dios que iré a ver a Daphne esta noche y romperé todo vínculo con ella. No volveré a hablarle jamás. Por favor, dame una oportunidad más. Solo uno. El ascensor estaba en un silencio sepulcral. Sarapina observó su estado de pánico. No siento absolutamente nada. Fue cómico. Un hombre adulto, un supuesto magnate de la industria, necesitó la amenaza de divorcio para darse cuenta de que no debía engañar emocionalmente a su esposa con otra mujer, interpretando su silencio como una señal de vacilación. Julian le apretó los brazos con más fuerza. Créeme, mañana no, esta noche se lo dejaré completamente claro, no dejaré que vuelva a arruinar nuestras vidas jamás. Timbre, el ascensor llegó al vestíbulo, las puertas se abrieron corredizas, dejando entrar el ruido ambiental y las luces brillantes de la entrada del hotel. Sarapina finalmente habló, con una voz desprovista de calidez. Julian, ¿me estás lastimando? Julian se sobresaltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica, soltándola al instante. Marcas de color rojo brillante manchaban su piel pálida. Sin perder el ritmo, Sarapina salió del ascensor a paso ligero, sin mirar atrás. Sarapina, Julian la persiguió hasta la fría noche de Seattle. El viento le revolvía el pelo,
Hizo señas a un taxi que estaba esperando, mientras ella extendía la mano hacia la manija de la puerta. Julian se agarró al marco de la puerta. No vayas, vamos a la casa de Mercer Island a hablar. Sarapina se giró. El viento helado pareció extinguir la última chispa de calidez en sus ojos. Julian, ¿acaso tu preciosa Daphne no convirtió ya nuestra casa en un circo esta noche? No tengo ningún deseo de volver a un lugar que me enferma. Ella le arrebató la puerta de las manos. Se deslizó en el asiento trasero y se lo contó al conductor. Lléveme a Montgomery. Anda, Sociates, por favor. El taxi arrancó a toda velocidad. Sus luces traseras rojas se fundían con el resplandor neón de la ciudad, dejando a Julian paralizado por el viento helado. Montgomery and Associates. Con Bowen Montgomery, su mejor amiga y la abogada de divorcios más letal e invicta del noroeste del Pacífico, el nombre impactó a Julian como un mazazo. Se dio cuenta con una claridad espantosa de que ella no había dicho ni una sola palabra con enfado, estaba llevando a cabo una salida calculada. Sus piernas flaquearon y tropezó hacia atrás, chocando contra un pilar de hormigón. El frío se filtraba a través de su smoking. Con dedos temblorosos y rígidos, sacó su iPhone y marcó su número. El número al que ha llamado no está disponible. Obstruido, escribió frenéticamente un mensaje tras otro en iMessage. Sarapina, por favor escucha, no hagas nada precipitado. Voy a casa de Daphne ahora mismo para acabar con esto, lo juro, por favor, vuelve a casa, hablemos. Todos los textos se volvieron verdes. Ella lo había bloqueado por completo, dejó caer el teléfono a su lado. Al darse cuenta de la realidad de su total impotencia, le ardían los ojos y rechinaba los dientes hasta que le dolía la mandíbula. De repente, golpeó con el puño el pilar de hormigón. El dolor insoportable en sus nudillos no era nada comparado con el desgarro en su pecho. No puedo perderla, absolutamente no puedo. Con los ojos inyectados en sangre, corrió hacia su porche, saliendo a toda velocidad del carril de aparcacoches en dirección al lujoso apartamento de Daphne en el centro de Bellevue. Tenía que acabar con esto, tenía que demostrarle a Sarapina su determinación. Media hora después, Julian irrumpió en el ático de Daphne. Daphne, vestida con una bata de seda, parecía presa del pánico. Antes de que pudiera hablar, Julian la agarró de la muñeca. Su agarre le dejó moretones. Julian, me estás haciendo daño, gritó ella. Julian jadeaba con dificultad. Su pecho se agitaba y las venas de su cuello se hinchaban. Daphne, ¿cuántas veces te he dicho que no provoques a Sarapina? ¿Qué demonios fue esa payasada que hiciste esta noche? ¿Estás loca? Era la primera vez que le gritaba, usando su nombre completo. Daphne se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Entonces las lágrimas comenzaron a brotar como un grifo roto. Te quiero muchísimo, Julian, sollozó, secándose las lágrimas con la mano libre. Al verla de pie junto a ti, me quemé vivo, bebí demasiado. No fue mi intención hacerlo. ¿Cómo puedes ser tan cruel conmigo por culpa de ella? Antes nunca me tratabas así. Se balanceaba débilmente, dando la impresión de que iba a desmayarse en cualquier momento. Su acto patético y frágil tocó la fibra sensible de la persistente culpa de Julian. El recuerdo de ella llorando cuando se marchó a Europa le vino a la mente de repente. El infierno que ardía en su pecho disminuyó ligeramente, soltó su muñeca, con los hombros caídos por él. Puro agotamiento, Daphne. Sarapina y yo estamos casados. Tienes que dejar de hacer esto. Te lo ruego. Al ver que su actitud se suavizaba, Daphne sintió una oleada de triunfo. Sus lágrimas surtían efecto siempre. Inmediatamente dio un paso al frente, lo abrazó por la cintura y hundió el rostro en su pecho, sollozando suavemente. Simplemente no puedo controlarme, sé que todavía me quieres. Estás atrapado por ese matrimonio estratégico, divórciate de ella, Julian, volvamos a como era antes, solo tú y yo, por favor. El cuerpo de Julian se puso completamente rígido, sus manos se movieron instintivamente para apartarla, pero el aroma familiar de su perfume le hizo dudar por una fracción de segundo. Los votos que acababa de pronunciar mentalmente se hicieron añicos contra las lágrimas de ella. Él no la apartó, en cambio, le dio una palmadita torpe en la espalda. Deja de llorar, esta noche no puede repetirse jamás. Tengo que irme. Se zafó de su abrazo y prácticamente salió corriendo del ático. Huyendo del lugar, mientras lo veía correr, Daphne se secó las lágrimas, con una mueca fría y triunfante en los labios. Que no vuelva a suceder, Julian, no tienes las agallas para cortarme el paso, como eres tan indeciso.
Tendré que darte un último empujón, te mostraré quién realmente pertenece a tu vida. A la mañana siguiente, Sarapina no había regresado a la mansión de Mercer Island, pasó toda la noche en su galería, Lumina Contemporary, situada en un edificio de ladrillo bellamente renovado en la histórica Pioneer Square. Las paredes cubiertas de hiedra y las ventanas arqueadas la convertían en un santuario de arte y paz. Se sentó en la trastienda, agarrando el teléfono, y habló con Rowan Montgomery hasta el amanecer. Rowan, perspicaz y analítica, le explicó detalladamente la división de bienes, las cuentas ocultas en paraísos fiscales que sospechaba que tenía Julian y la cronología de sus infidelidades. La serenidad y profesionalidad de Rowan actuaron como un bálsamo, calmando la mente caótica de Sarapina. Tamborileó con el dedo índice sobre el escritorio de caoba, una manía suya al pensar, mientras el sol salía sobre Puget Sound. Se estiró, se preparó un espresso fuerte y se puso un elegante traje de pantalón de Saint Laurent que guardaba en el armario de su oficina. Hoy le tocó organizar una muestra de artistas locales emergentes. Justo cuando se ajustaba el cuello de la camisa, su asistente de la galería irrumpió en la oficina, sudando y presa del pánico. Sarapina, es un desastre, hay una mujer loca en la entrada principal gritando tu nombre y armando un gran escándalo. A Sarapina se le encogió el corazón, pero su expresión se endureció, no necesitaba adivinar quién era. Dejando a un lado su portapapeles, caminó con paso firme hacia la puerta principal. Allí estaba Daphne, vestida de pies a cabeza con el último diseño de tweed de Chanel, con un maquillaje impecable, pero su rostro transformado en una máscara de pura malicia, estaba de pie en la acera, gritando a todo pulmón a una multitud cada vez mayor de turistas y trabajadores del sector tecnológico de Seattle que tomaban su café matutino. Mírala, Daphne lanzó un grito, señalando dramáticamente las puertas de cristal de la galería. Las lágrimas corrían por su rostro. Esta mujer es una desvergonzada rompehogares. Utilizó dinero familiar sucio y deshonesto para atrapar a mi novio y obligarlo a casarse conmigo. Ella me robó al hombre que de verdad me ama. La multitud murmuraba, la gente sacó sus hipones y grabó a la mujer, de aspecto impecable, sufriendo una crisis nerviosa a las afueras de la galería de lujo. El personal de Luminina intentó intervenir, pero Daphne les gritó, dar marcha atrás. Todos ustedes son cómplices, trabajas para un ladrón. Sarapina permanecía de pie tras las puertas de cristal, con los brazos cruzados y el rostro convertido en una máscara indescifrable. Sabía que discutir con una mujer loca solo la arrastraría al fango. En lugar de eso, sacó tranquilamente su iPhone del bolsillo. Abrió la cámara y pulsó el botón de grabar. Hizo un primer plano perfecto del rostro deformado de Daphne, capturando cada palabra difamatoria y desquiciada, y luego movió la cámara para mostrarla al público. Grabó durante 5 minutos completos hasta que la voz de Daphne se volvió ronca y jadeaba en busca de aire. Solo entonces Sarapina dejó de grabar. Una sonrisa fría asomó a sus labios. Adjuntó el video en alta definición en un mensaje y se lo envió directamente a Julian, sin texto, solo el video. 10 minutos después, un Porsche Panamera negro frenó bruscamente frente a la galería, con los neumáticos humeando contra el asfalto. Julian saltó, con el rostro ennegrecido por la rabia. Cuando Daphne lo vio, se abalanzó sobre él como si fuera un salvavidas, agarrándolo del brazo mientras su cuerpo temblaba. Julian, estás aquí, mírala. Me está intimidando. Intentó que me echaran a la calle. Julian sentía que le palpitaban las sienes, una migraña lo cegaba. Levantó la vista y vio a Sarapina de pie, a salvo tras las puertas de cristal, con los brazos cruzados, mirándolo con absoluta indiferencia. Tras respirar hondo, Julian tiró de Daphne y se dirigió furioso hacia las puertas de la galería. Tenía los nudillos blancos. ¿Por qué me enviaste ese video? Estás intentando que esto se agrave hasta que todo se arruine, exigió. Su voz temblaba de furia contenida. Sarapina lo miró y se le escapó una risa completamente desprovista de humor. En ese momento crítico, su primer instinto no fue regañar al lunático que gritaba en la acera. El objetivo era culpar a la víctima. Escalar, preguntó en voz baja, con la mirada fija en el vacío. Julian, tu luz de luna blanca está literalmente parada frente a mi lugar de trabajo, apuntándome a la cara y gritándole al público que soy una amante. ¿Y ahora crees que las cosas se están agravando? Julian se quedó sin palabras. Volvió a mirar a Daphne, que se cubría el rostro con las manos, sollozando en silencio entrecerrando los ojos.
Un destello de irritación mezclado con una compasión arraigada cruzó su rostro, se volvió hacia Sarapina y pronunció las palabras que acabaron definitivamente con cualquier atisbo de esperanza que aún pudiera quedar. Ella está perdiendo la cabeza porque me ama demasiado, suplicó, con un tono que en realidad adquiría un matiz de sermón. Sarapina, mira qué patética es, no puedes ser más madura y aguantar un poco, porque te quiere demasiado, tengo que aguantar ser humillada públicamente. Cada vestigio de afecto, cada ilusión que alguna vez albergó, se convirtió en polvo en ese preciso instante, su corazón dejó de latir, Sarapina ya no lo miró. La luz que solía brillar en sus ojos cuando miraba a su marido fue reemplazada por un vacío insondable, le dio la espalda, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono, sin dudarlo un instante. Marcó el número que había memorizado la noche anterior. Rowan contestó al primer timbrazo. Sarapina miraba fijamente el brillante cielo de Seattle a través de la claraboya. Sarapina habló con una calma gélida sin precedentes. Rowan, es hora, presenta los papeles, empecemos con la masacre. Las palabras presenta los papeles se filtraron a través de la puerta de cristal, clavando a Julian directamente en los tímpanos. Estaba divorciado, ella realmente estaba llamando, su abogada ahora mismo. Julian salió de su estado de shock y se abalanzó hacia adelante, golpeando con las manos la puerta de cristal. Con la voz quebrándose histéricamente, «Estás loca, no lo permitiré». Sarapina simplemente ladeó la cabeza, con movimientos elegantes e imperturbables, anticipando su arrebato, tocó la pantalla de su teléfono y le dijo a Rowan, «Te informaré de los detalles en breve». Concertar una reunión con él, tú decides la hora y el lugar. Colgó, no le dedicó ni una sola mirada a Julian. Para ella, él ya era un fantasma. Esta absoluta aniquilación aterrorizaba a Julian. La miró fijamente a través del cristal, con los labios temblando y la garganta sellada. Sarapina se volvió hacia su atónita asistente de la galería. «Llama al departamento de policía de Seattle, denuncien un disturbio público y acoso», ordenó, señalando a Daphne, que lloraba. La orden fría y despiadada destrozó la mente de Julian. «Policía, van a llamar a la policía por Daphne». «Sarapina, no puedes hacer esto». «Ella, señor Vance». Sarapina lo interrumpió, mirándolo finalmente a los ojos. Su mirada era como dos dagas que le cortaban las cuerdas vocales. «A partir de ahora, que tú, preciada Daphne, viva o muera, que ría o llore, no es asunto mío, y la única relación que nos queda es la que esté escrita en una citación judicial. Ahora, lárgate de mi propiedad antes de que arruines mi exposición». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se adentró en la galería, dejándole a la vista su espalda rígida e inflexible. Julian se quedó paralizado en la acera, las puertas de cristal se cerraron con un fuerte clic, su reflejo le devolvía la mirada, un hombre pálido y destrozado. Quería romper el cristal, pero sentía las piernas como si fueran de plomo, sabía con terrible certeza que la había empujado más allá del punto de no retorno. Una semana después, la sala de conferencias del ático de Montgomery & Associates, en lo alto del centro de Seattle. Los enormes ventanales que iban desde el suelo hasta el techo ofrecían una vista panorámica de la bulliciosa ciudad y de las hadas que cruzaban la bahía de Elliot, pero en el interior, el ambiente era sofocante. El único sonido era el tic-tac de un reloj de pared de platino. En la larga mesa de conferencias de ébano, Julian y Sarapina se sentaron en lados opuestos. Los dedos de Julian tamborileaban nerviosamente contra la madera. Sarapina permaneció completamente inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Llevaba una chaqueta blanca a medida, el pelo recogido en un elegante moño y un maquillaje impecable. Irradiaba un aura glacial intocable. Junto a ella estaba sentado Rowan Montgomery, con un elegante traje de raya diplomática que desprendía una energía legal letal. Julian estaba sentado solo. En tan solo 7 días, parecía como si le hubieran agotado toda la vitalidad. Bajo sus ojos inyectados en sangre colgaban unas ojeras de color púrpura oscuro, una capa irregular de barba incipiente le cubría la mandíbula. Su traje bien hecho a medida colgaba torpemente sobre su cuerpo encorvado. Durante la última semana, había intentado por todos los medios contactar con Sarapina, fue a la casa de Mercer Island, se cambiaron las cerraduras, fue a la galería. El personal de seguridad lo amenazó con una orden de alejamiento. Los mensajes quedaron sin respuesta. Las llamadas iban al buzón de voz. Finalmente, se había dado cuenta de la gravedad de su realidad. Julian rompió el silencio, con la voz ronca y áspera.
teñida de súplicas desesperadas, se inclinó hacia adelante, agarrándose al borde de la mesa. De verdad tenemos que hacer esto, Sarapina, por el bien de nuestro hijo Leo, ¿podrías reconsiderarlo, por favor? Leo, su hijo de 3 años, era la última baza de Julian en una negociación desesperada. Al oír el nombre de su hijo, una mínima onda cruzó los ojos serenos de Sarapina como una piedrecita que cae en un estanque en calma, pero se desvaneció al instante. Ella no habló, con delicadeza. Cogió su taza de café de porcelana fina por el asa y dio un sorbo lento para serenarse. Bowen Montgomery se ajustó las gafas con montura dorada, una sonrisa profesional y depredadora asomó en sus labios, se incorporó, juntando las puntas de los dedos. Señor Vance, las intenciones de mi cliente son inequívocas. No los hemos invitado aquí para hablar de si se van a divorciar, sino de cómo se van a divorciar. Para ahorrarme mi tarifa por hora, vayamos al grano. Rowan deslizó una gruesa carpeta de cartulina manila sobre la madera de ébano pulida. Las letras negras en negrita del anverso decían: Acuerdo de liquidación matrimonial, las exigencias de mi cliente son claras, afirmó Rowan con naturalidad. División estándar de los bienes conyugales en lo que respecta a la revalorización de los mismos durante el matrimonio. Ella solo reclama la plena propiedad de Lumina Contemporary y de los bienes inmuebles que actualmente están a su nombre. Además, se le otorga la custodia legal y física total de Leo Pierce Vance. Julian ni siquiera miró el documento, sus ojos se desorbitaron y las venas de su cuello se hincharon. Golpeó la mesa con las manos y se levantó de la silla de un salto. Imposible, ella puede quedarse con el dinero, ella puede quedarse con las casas, pero Leo se queda conmigo, él es el heredero de la familia Vance, rugió, con los ojos desorbitados. Señor Vance, antes de hablar de la custodia, quizás debería revisar el expediente de pruebas, dijo Rowan con calma, sacando un iPad Pro de su maletín de cuero, tocó la pantalla y se lo deslizó. Lo que vio Julian le heló la sangre. La primera foto, una cabina íntima y con poca luz en un bar clandestino de Capitol Hill. Daphne limpiaba con ternura una mancha del labio de Julian, y el ambiente resumaba intimidad romántica. La segunda foto, dentro del Bentley de Julian, Daphne estaba acurrucada contra su pecho. Parecían una pareja completamente perdida en su propio mundo. Le siguieron docenas de fotos, que documentaban 2 meses de encuentros secretos, cada una con fecha y hora y geolocalización. Julian rompió a sudar frío. No podía comprender cómo Sarapina las había obtenido. Pensaba que había sido tan discreto. Ahora su hipocresía quedaba al descubierto. Esto está fuera de contexto. Solo somos amigos, tartamudeó Julian, con los labios temblando mientras intentaba una patética defensa. Rowan no lo dejó terminar, deslizó el dedo por la pantalla. Un video de alta definición comenzó a reproducirse. Era el colapso psicótico de Daphne frente a la galería, gritando que Sarapina era una rompehogares. El video cortó a Julian llegando, con aspecto molesto, y diciéndole a su esposa: Ella simplemente me ama demasiado. Toléralo. El audio resonó en las paredes de la sala de juntas, con un tono increíblemente grotesco. El rostro de Julian se sonrojó de un carmesí oscuro y humillante, se sentía desnudo, despojado de toda dignidad. La vergüenza le provocó una respiración irregular. La voz del Sr. Vance Rowan carecía de piedad. Si bien Washington es un estado donde no se requiere demostrar culpa para el divorcio, los tribunales de familia dan mucha importancia al entorno moral y la estabilidad de un padre en las batallas por la custodia. Presentar a una amante que acosa públicamente a la madre de su hijo mientras usted la defiende activamente. Un juez se dará un festín con su idoneidad como custodio principal. Los labios de Julian temblaron, quería argumentar, pero no le salieron las palabras. Pero Rowan no había terminado, sacó un último documento de la carpeta y lo dejó caer como una guillotina frente a él. Y luego está esto. Sr. Vance, la contabilidad forense muestra que durante las últimas 8 semanas, usted inició una serie de transferencias bancarias desde sus cuentas matrimoniales conjuntas a una empresa fantasma en las Islas Caimán, una suma cercana a los 8 cifras. Todavía estamos rastreando al beneficiario exacto, pero casualmente, la señorita Carmichael liquidó sus cuentas europeas justo antes de regresar a Seattle. Rowan se recostó, sus ojos lo clavaron en su silla. Debo preguntar, señor Vance, ¿fue esta enorme desviación de fondos una inversión comercial repentina y terrible?
¿O está usted disipando intencionalmente los bienes conyugales para financiar su nueva vida después del divorcio? Si las fotos lo humillaron, este documento financiero lo aniquiló. Disipación de bienes conyugales, fraude. En un tribunal de divorcio, ocultar bienes conllevaba enormes sanciones catastróficas. Sus pupilas se dilataron rápidamente, el color que le quedaba se fue de su rostro, se desplomó en su silla. Su camisa hecha a medida empapada en sudor frío, había usado canales encriptados. ¿Cómo diablos encontró Sarapina esto? Miró fijamente a su esposa, sentada frente a él, perfectamente serena, sorbiendo su café. Un escalofrío aterrador le recorrió la columna. Se dio cuenta de que no conocía en absoluto a la mujer con la que había dormido durante 3 años. ¿Cómo encontraste esa cuenta?, susurró Julian, con la voz áspera como papel de lija, mirando fijamente la mesa. Con las defensas completamente derribadas, Sarapina finalmente habló, dejó su taza. Su voz era suave, pero le atravesó el pecho como un... Caramba no, Julian, me subestimaste enormemente, y te sobreestimaste trágicamente. Se puso de pie con gracia, alisando una arruga invisible en su chaqueta, no le dedicó ni una segunda mirada, asintió a su abogada. Rowan, encárgate del resto. Con mucho gusto. Rowan sonrió, mientras Sarapina salía. Rowan volvió su mirada depredadora hacia el hombre arruinado. Señor Vance, la oferta está sobre la mesa, firme los papeles hoy mismo. Sin oposición, nos retiramos y no presentamos el fraude financiero ante un juez ni la SEC, o vamos a juicio. Citamos a declarar las cuentas en el extranjero. Los detalles de su infidelidad y mala conducta financiera se convierten en registro público. ¿Cómo cree que las acciones de Vance Technologies manejarán el escándalo de su director ejecutivo malversando sus propios fondos conyugales para su amante? El peso de la amenaza le aplastó los pulmones a Julian. Se desplomó, con la cabeza colgando entre los hombros. Había perdido por completo. Después de que Sarapina y Rowan se marcharan, se sentó en la sala de juntas vacía durante horas. El sol poniente proyectaba largas sombras burlonas sobre el suelo. Lentamente, extendió la mano y tocó el acuerdo. La firma de Serafina Sterling lo ridiculizaba. De repente, su teléfono vibró violentamente contra la madera. Daphne, al ver el nombre, una erupción volcánica de puro odio y asco le invadió el pecho. Si no fuera por ella, nada de esto estaría sucediendo. Arrebató el teléfono y contestó con voz baja y letal, ¿qué quieres ahora? Daphne saltó al otro lado de la línea, con el labio temblando. Julian, ¿cómo fue la mediación? Te acorraló. No te preocupes, siempre te apoyaré. ¿Apoyarme? Julian soltó una risa oscura y maníaca. Las venas de su frente se marcaron, palpitaba. Daphne, sabes que por tus payasadas estoy a punto de perder la mitad de mi patrimonio y enfrentarme a sanciones económicas. ¿Estás contenta ahora? En su pánico por apaciguar a Sarapina, exageró su ruina, desesperado por echarle toda la culpa a Daphne. No se dio cuenta de que sus palabras eran como una cerilla arrojada a un barril de pólvora. Perder su patrimonio neto. Las lágrimas fingidas de Daphne desaparecieron al instante. Su mente se quedó en blanco. Julian se estaba divorciando y se estaba arruinando. ¿Qué sentido tenía todo su plan? Su llanto, su teatro de los últimos 2 meses. ¿Quería a Julian el hombre? Claro que no. Quería el título de S.R.A. Vance, los jets privados, las tarjetas negras ilimitadas. Una ola de pura furia tóxica la invadió. Se sentía utilizada. Pensaba que era un titán. Era solo un cobarde débil que ni siquiera podía proteger su propio dinero. Julian, ¿qué demonios quieres decir? La voz de Daphne se volvió estridente, chillando a través del auricular. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba el teléfono. Me estás diciendo que me abandonas por ella y ni siquiera tienes. Queda algo de dinero. Prometiste que te casarías conmigo. Nunca prometí casarme contigo. Daphne, deja de ser una parásita psicópata. Julian rugió, arrancándose el pelo. Daphne temblaba de rabia. Sus ojos ardían de veneno. Agarró un jarrón de cristal de su mesa de consola y lo estrelló contra la pared. ¿Crees que puedes dejarme y volver arrastrándote con ella? Ya verás, Julian, si no puedo tener el estilo de vida de multimillonario, me aseguraré de que ardas conmigo. Colgó. Julian se quedó mirando el teléfono. Un sentimiento de pavor se formó en su estómago, pero no tenía idea de lo que era capaz una mujer acorralada. A la mañana siguiente,
El elegante y ultramoderno vestíbulo de Advanced Technologies en South Lake Union se vio destrozado por una escena sacada directamente de un reality show. Daphne Carmichael irrumpió por las puertas giratorias como un perro del infierno. Su cabello era un desastre enredado, su maquillaje corrido por las lágrimas. Julian Vance, sociópata mentiroso, baja aquí, gritó. Se agitaba salvajemente mientras los guardias de seguridad intentaban contenerla. El vestíbulo, lleno de empleados de tecnología, vicepresidentes e inversores visitantes, se paralizó en estado de shock colectivo. Daphne logró liberarse de un tirón, sacó su teléfono y lo alzó por encima de su cabeza. Mira esto. Mira a tu CEO. Me dijo que me amaba. Dijo que su matrimonio era una fusión corporativa falsa. Hemos estado acostándonos juntos durante meses. Ella, agresivamente, les mostró el teléfono a los empleados que pasaban, enseñándoles las fotos íntimas, incluyendo la que parecía un beso apasionado. El vestíbulo estalló. Santo cielo, ¿es esa la diseñadora de Instagram?, susurró un desarrollador junior. Filmando todo, pensé que era solo un rumor, realmente se están acostando. Espera, su esposa no acaba de solicitar el divorcio. El CEO es un fraude total en cuestión de minutos. Los videos llegaron a X, Twitter y TikTok. Los hashtags _VanceTechScandal y _multimillonario amante se convirtieron en tendencia local y luego nacional. El nombre de Julian se volvió sinónimo de tramposo y canalla. En la suite ejecutiva, Julian miraba fijamente los papeles del divorcio cuando sonó su teléfono de escritorio. Su vicepresidente de Relaciones Públicas estaba hiperventilando. Julian, mira por la ventana. La mujer Carmichael está en el vestíbulo. Nos estamos volviendo virales por las razones equivocadas. El cerebro de Julian colapsó. Soltó el bolígrafo, corrió hacia la pared de cristal y miró hacia el patio. Allí estaba ella con su abrigo rojo, causando un disturbio. Su rostro se puso morado. Apretó los dientes con tanta fuerza que sintió sabor a cobre. Esa estúpida y destructiva perra. Ella sola estaba destruyendo su empresa. Antes de que pudiera reaccionar, su línea directa con los inversores europeos se llenó de mensajes. Luego, los mercados asiáticos, llamadas frenéticas exigiendo saber si la vida personal del CEO estaba poniendo en peligro la estabilidad corporativa. Se aferró a su escritorio, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Entonces sonó el teléfono rojo, la línea encriptada de Arthur Vance padre. A Julian se le heló la sangre. El timbre sonó como un clavo de la muerte. Le temblaba la mano con tanta violencia que apenas podía, el auricular. Abuelo Julian. El rugido de Arthur Vance padre casi hizo estallar el altavoz. Has convertido a esta familia en el hazmerreír nacional. El vestíbulo parece un circo. Las acciones se están desplomando y te comportas como un adolescente enloquecido por las hormonas. Se oyó el bastón del anciano golpear el suelo al otro lado de la línea. Abuelo, déjame explicarte. Cállate. El patriarca espetó. Te dije que te casaras con Sarapina porque tenía la clase y el pedigrí para darte estabilidad. Lo echaste todo a perder por una escort barata y desquiciada que ahora mismo está destrozando el vestíbulo de mi empresa. Escúchame bien, no tienes opciones. Primero, firmarás ese acuerdo de divorcio hoy mismo. Dale a Sarapina todo lo que pidió. Le debemos algo a la familia Sterling, y no la voy a permitir. Arrastrado por tu lodo, el corazón de Julian se le encogió. Número 2. Neutralizarás a esa mujer Carmichael. No quiero volver a oír su nombre jamás. Número 3. Tienes 3 días para solucionar esta pesadilla de relaciones públicas. Si no lo haces, la Junta exigirá tu renuncia y te despojaré de tu título de CEO. ¿Entendido? La llamada se cortó. Julian se quedó completamente inmóvil, con el tono de marcado resonando en su oído. Se desplomó lentamente en su silla ejecutiva de cuero, totalmente derrotado. Afuera. El horizonte de Seattle brillaba, pero el mundo de Julian se había sumido en la oscuridad. Se frotó las sienes, con lágrimas de absoluto arrepentimiento corriendo por sus mejillas. Había alejado a la mujer que le había dejado una luz encendida y había invitado a un monstruo a su vida. Con mano temblorosa, cogió su teléfono móvil y llamó a su abogado corporativo. Prepara al notario. Voy a firmar los papeles. 2 días después, frente al Tribunal Superior del Condado de King, bajo el cegador sol de Seattle, Julian estaba sentado a la mesa en la oficina del mediador, con el pesado bolígrafo en la mano. Presionó con fuerza. Estaba tan angustiado por la sentencia final de divorcio que casi rompió el papel.
Levantó la vista hacia Sarapina con los ojos inyectados en sangre. Ella ni siquiera lo miró. Estaba haciendo girar entre sus dedos una elegante pluma Montblanc. Sarapina, de verdad no hay vuelta atrás, dijo con voz ronca. Sarapina firmó con un gesto teatral. Deslizó los papeles al empleado y dijo con un tono tan informal como si pidiera un café: por favor, agilicen esto, tengo una reunión de la junta directiva a las 2. El despido sin contemplaciones fue la gota que colmó el vaso para Julian. Cuando el empleado les entregó los certificados de disolución del matrimonio, Sarapina metió el suyo en su bolso Birkin sin siquiera mirarlo 2 veces. Se puso de pie, alisándose la falda. Julian también se puso de pie, con la garganta ardiendo. Permítame acompañarle hasta su coche. Innecesario, señor Vance. Sarapina lo interrumpió. Sus ojos eran fríos y distantes. Que tengas una buena vida, no volvamos a vernos. Se dio la vuelta y salió por las puertas de cristal. La luz del sol la iluminó, envolviéndola en un halo dorado. Sus pasos eran ligeros, libres de cargas, como los de un pájaro finalmente liberado de una jaula dorada. Julian extendió la mano instintivamente, intentando agarrar algo al aire vacío. Su mano cayó a su costado. La vio subirse al Tesla que Rowan tenía preparado. El coche salió disparado, desapareciendo entre el tráfico de la ciudad. Estaba completamente solo, dentro del Tesla. Rowan echó un vistazo por el retrovisor al hombre destrozado que yacía en las escaleras del juzgado. Ella sonrió con picardía y le entregó a Sarapina una botella de agua con gas. Felicidades, señorita Sterling, bienvenida a la libertad. Sarapina dio un sorbo, el agua fresca le alivió la garganta. Ella exhaló un largo y profundo suspiro, el peso asfixiante de los últimos 3 años se desvaneció. Contempló el horizonte de Seattle, con una sonrisa genuina y radiante que florecía en su rostro. Libertad. ¿Y ahora cuál es el plan?, preguntó Rowan. Los ojos de Sarapina se encendieron con una ambición feroz y brillante. Apretó las manos con fuerza. La dominación mundial, obviamente. Necesito demostrar que el nombre de Serafina Sterling se sostiene por sí solo. Sacó su teléfono y llamó al director de la galería. Convocar a una reunión general en 30 minutos. Tenemos una expansión enorme que planificar. Media hora después, el personal de Lumina Contemporary permanecía sentado, visiblemente nervioso, en la sala principal de exposiciones de la galería. Todos sabían que su jefe estaba pasando por un divorcio muy mediático. Sarapina entró luciendo un impecable traje blanco, y sus tacones Louis Vuitton resonaron con autoridad contra el pulido suelo de hormigón. Lucía radiante, poderosa y completamente intrépida. La iluminación de la habitación parecía centrarla en ella. Respiren hondo, todos. Tengo excelentes noticias, dijo, proyectando una aura cálida y autoritaria. Proyectó una presentación en la pantalla inteligente. Ya no nos conformamos con ser una galería regional de nicho. Lumina se está expandiendo para convertirse en una incubadora de arte integral, un centro de comercio de propiedad intelectual y una potencia internacional en el sector de las exposiciones. El personal se quedó sin aliento. Sarapina pulsó el botón. Fase 1. Vamos a ocupar el almacén vacío de al lado, triplicando nuestra superficie, la mitad para instalaciones permanentes, la mitad se destinará a estudios de artistas de concepto abierto. Volvió a hacer clic. La pantalla decía: la iniciativa Vanguardia. Fase 2. En 2 meses, organizaremos una exposición abierta a nivel nacional para artistas emergentes estadounidenses, sin cuotas de inscripción, sin pedigrí, solo talento puro y sin filtros. Vamos a encontrar a los genios enterrados bajo el ruido de esta ciudad y les daremos un megáfono. No solo seguiremos el mercado del arte, lo vamos a dictar. La sala quedó en silencio absoluto durante 3 segundos antes de estallar en un aplauso ensordecedor. El personal estaba electrizado por su visión y el impulso imparable que irradiaba. Durante los 2 meses siguientes, Sarapina trabajó como una posesa, elaboró planos, negoció con contratistas en Pioneer Square, pasó noches revisando miles de portafolios digitales y cautivó a patrocinadores en almuerzos de negocios. Su personal observó con asombro cómo la tranquila y educada Sra. Vance se transformaba en una líder dinámica y carismática. El día de la inauguración de la iniciativa Vanguardia llegó a principios de otoño. El cielo era de un azul nítido y brillante. El ampliado Lumina Contemporary era una obra maestra de exposición, ladrillo y vidrio moderno. Una alfombra roja conducía a la entrada, flanqueada por enormes pancartas. A las 10 a.m., la galería estaba abarrotada.
ricos inversores tecnológicos que buscaban diversificar, marchantes de arte veteranos y jóvenes creativos entusiastas inundaban el espacio. Sarapina, con un impresionante vestido de seda color champán, se movía entre la multitud con fluidez. Estaba en su elemento, alternando sin esfuerzo entre hablar de expresionismo abstracto y negociar comisiones. Ya no era un accesorio, era la reina del tablero de ajedrez. Sarapina, siseó su asistente, agarrándola del brazo. Mira, Leicester Thorne está aquí. Sarapina miró, de pie frente a un enorme lienzo de técnica mixta estaba Leicester Thorne, el crítico de arte más notoriamente despiadado de la costa oeste. Una mala crítica suya podía acabar con una carrera. Sarapina sonrió serenamente. Si apareció, ya hemos ganado, que el arte hable por sí mismo. Justo entonces, una figura distinguida apareció en la entrada. No saludó inmediatamente ni buscó a la prensa. En cambio, se quedó de pie en silencio frente a una vívida y caótica pintura al óleo. Con las manos en los bolsillos de su impecable traje de cachemir color carbón, tenía un aura de sofisticación de antaño que contrastaba fuertemente con la energía caótica de la multitud. Sarapina lo reconoció de inmediato. Callahan Pierce, fundador de una destacada firma de capital de riesgo cultural y uno de los socios silenciosos de primer nivel de Lumina, habían colaborado antes, pero siempre a través de sus respectivos equipos. No esperaba que el multimillonario, conocido por su discreción, asistiera en persona. Quiso acercarse a él, pero un inversor ángel hiperactivo la enfrascó en una conversación. Para cuando logró escapar, Callahan se había perdido en el laberinto de exposiciones. Durante toda la mañana, lo vislumbró de reojo, estudiaba el arte con profunda concentración, inclinándose para examinar las pinceladas, retrocediendo para apreciar la escala. Era un verdadero creyente en el arte, no solo un hombre de negocios en busca de una clase de activos. Una extraña y cálida oleada recorrió el pecho de Sarapina. ¿Qué ve en estas pinturas?, se preguntó. Al mediodía, la galería estaba en su punto álgido. Leicester Thorne estaba rodeado de periodistas de arte. Para sorpresa de todos, el implacable crítico estaba prácticamente radiante. No he visto una exposición con tanta fuerza, con tanta vitalidad estadounidense cruda en una década, declaró Thorne ante las cámaras. El curador de esta galería no se limitó a ir a lo seguro para complacer a los compradores adinerados. Corrió un riesgo enorme. Ella no solo está al servicio del mercado, ella lo está creando. La galería estalló en aplausos. Las miradas se volvieron hacia Sarapina con una admiración y un respeto renovados. Se irguió, asintiendo con gracia, con las manos agarrando la tela de su vestido para ocultar su alivio. Lo había logrado. De repente, la multitud se apartó un poco y Callahan Pierce caminó hacia ella. Se movía con una gracia depredadora y relajada. Su sonrisa era cálida, genuina y absolutamente cautivadora. Felicitaciones, señorita Sterling, dijo Callahan, con una voz de barítono rica y resonante. Gracias por venir, señor Pierce. Sarapina respondió, ofreciéndole la mano, mientras su mano grande y cálida envolvía la de ella. Una pequeña descarga eléctrica le recorrió el brazo. Callahan miró a su alrededor, y sus ojos volvieron a posarse en ella con profunda admiración. Gracias por sacar a estos visionarios de la sombra. Tu valentía y tu buen ojo para el talento son mucho más impresionantes que la obra de arte en sí. No ofreció elogios corporativos genéricos. Él vio su afán, su riesgo, su brillantez. En ese momento, Sarapina se sintió completamente, innegablemente vista. Fue una profunda confirmación que nunca había experimentado con Julian. Horas más tarde, el sol se había puesto y la galería finalmente quedó vacía. Sarapina, exhausta pero radiante, cerró las puertas principales con llave y se dirigió al estacionamiento privado. Cuando extendió la mano hacia la manija de su Range Rover, una figura oscura surgió de las sombras. Sarapina dio un respingo y sus llaves resonaron contra el cemento. Se giró y buscó a Julian Vance. Era la sombra de lo que fue. Su ropa estaba arrugada, su rostro demacrado y apestaba a whisky barato. ¿Puedo ayudarle, señor Vance?, preguntó, bajando la voz hasta el mínimo absoluto. El título formal lo destrozó. Las rodillas de Julian flaquearon. Allí mismo, sobre el hormigón manchado de grasa del aparcamiento, el antiguo director ejecutivo multimillonario del sector tecnológico cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro. Sarapina. Lo siento mucho, sé que fui un cobarde,
sé que lo arruiné todo, sollozó. Su voz resonando lastimeramente, él extendió la mano para agarrar el dobladillo de su abrigo, pero ella retrocedió con disgusto. Llevo meses viviendo un infierno, no puedo dormir, no puedo comer, te lo ruego, volvamos a casarnos, cederé todas mis acciones, te lo daré todo, déjame volver a casa contigo y con Leo. Pensaba que ofrecer todo su imperio demostraría su amor, pensó que ella sentiría lástima por él. Sarapina lo miró con una sonrisa fría y burlona. Julian, ¿de verdad crees que una mujer que luchó con uñas y dientes para construir su propio imperio quiere retroceder para recoger tu basura? No, no me refiero a eso. Julian lloró, sacudiendo la cabeza frenéticamente. ¿Qué quieres decir entonces? Ella se burló. Cuando Daphne me tiró vino encima, la protegiste. Cuando arruinó nuestro aniversario, tú la consolaste. No lloras porque me ames, Julian, lloras porque extrañas la comodidad que te brindaba. Echas de menos tener una esposa competente que se encargue de tu vida mientras alimentabas tu ego con el amor platónico de tu infancia. Tus lágrimas son completamente egoístas. Julian jadeó, llevándose la mano al pecho, sus palabras desmantelaron quirúrgicamente su frágil realidad. Levantarse, estás haciendo el ridículo, dijo, volviéndose hacia su coche. De repente, los cegadores faros LED de un Aston Martin iluminaron la oscuridad del garaje. El elegante coche se detuvo. A escasos centímetros, la puerta se abrió y Callahan Pierce salió. Vestía un abrigo de lana oscuro, con el aspecto de un guardián que emergía de las sombras. Observó la patética escena de Julian de rodillas, y su expresión cambió a una de gélido desdén. Callahan se dirigió directamente hacia Sarapina, se quitó el abrigo y se lo echó sobre los hombros a ella. El calor residual de su cuerpo disipó de inmediato el frío de la noche de Seattle. ¿Estás bien? El viento otoñal está helado. Esta noche, dijo Callahan en voz baja. Tras colocarse un mechón de pelo suelto detrás de la oreja, Julian observó este gesto íntimo, con los ojos desorbitados por unos celos desmedidos, le hirvió la sangre, se puso de pie a toda prisa y se lanzó hacia adelante. Aléjate de ella, ¿quién demonios eres, Sarapina? Es por esto que me dejaste. Callahan ni siquiera miró a Julian, simplemente se interpuso entre Sarapina y la bloqueó por completo con sus anchos hombros. Giró ligeramente la cabeza, su voz un murmullo bajo y peligroso. Señor Vance, un caballero sabe cuándo retirarse con elegancia. Mendigar en un estacionamiento está por debajo de su dignidad. Sin decir una palabra más, Callahan acompañó a Sarapina hasta su coche. Se aseguró de que ella estuviera a salvo dentro del garaje y luego subió a su Aston Martin, conduciendo a su lado para garantizar que saliera del garaje sin problemas. Julian se quedó de pie en la oscuridad, bañado por el resplandor rojo de las luces traseras, agarrándose el pecho mientras un sollozo crudo y desgarrador brotaba de su garganta. Finalmente se dio cuenta de que la había perdido para siempre. Los meses pasaron volando, el invierno dio paso a la primavera, trayendo consigo un éxito rotundo para Lumina Contemporary. Callahan Pierce se había convertido en una parte fundamental de la vida de Sarapina, primero como mentor de negocios, luego como confidente y, finalmente, como el hombre que le llevaba café y crepes de matcha cuando trabajaba hasta tarde. Fue paciente, respetuoso y me brindó un apoyo incondicional. Mientras tanto, la vida de Daphne Carmichael se había desmoronado, marginada por la alta sociedad de Seattle, sin apoyo económico por parte de sus avergonzados padres e incapaz de encontrar trabajo debido a sus crisis nerviosas virales. Había tocado fondo, una tarde gélida y lluviosa. Daphne se encontró vestida con un disfraz de mascota de taza de café barato y absurdamente grande, repartiendo folletos frente a una boutique de lujo en el centro de Seattle. Estaba exhausta, su piel cetrina y olía a sudor rancio. Un elegante Bentley se detuvo junto a la acera frente a una tienda en Cardiff. Callahan Pierce salió sosteniendo un paraguas. Abrió la puerta del pasajero y ayudó con cuidado a Sarapina a salir. Llevaba un precioso abrigo de pelo de camello y reía alegremente de algo que él había dicho. Callahan le ajustó con cariño el pañuelo, con los ojos llenos de absoluta adoración, antes de tomarle la mano y conducirla a la joyería, a través del agujero de malla de su ridículo disfraz. Daphne observaba la escena. La mujer a la que había llamado un mero figurante ahora era radiante, exitosa y amada por un hombre muy superior a Julian. El peso aplastante de su propia arrogancia se desplomó sobre ella. Daphne dejó caer sus folletos en un charco de barro, tropezó y cayó en un callejón oscuro con olor a orina.
Se desplomó contra la pared de ladrillos y lloró histéricamente dentro de su disfraz de mascota. Nadie la oyó. Dentro de Cardie, Sarapina miró a Callahan con confusión mientras el gerente de la tienda sacaba una caja de terciopelo. Callahan, ¿qué es esto?, ella preguntó. Callahan abrió la caja. En su interior había un anillo diseñado a medida con un diamante impecable de talla pera. Oculta en la intrincada banda de platino había una S microscópica. Era de una elegancia impresionante. No se arrodilló. Simplemente tomó el anillo y se lo deslizó en el dedo medio. No es un anillo de compromiso, Sarapina, es una promesa, dijo en voz baja, clavando la mirada en la de ella. Sé que estás construyendo tu imperio, sé que necesitas tiempo, solo quiero que sepas que estoy aquí. Cuando estés listo para pasarlo a tu dedo anular, estaré esperando. Las lágrimas asomaron a los ojos de Sarapina. Ella asintió, completamente impresionada por su inteligencia emocional y su respeto inquebrantable. Un año después, Lumina Contemporary abrió su primera sucursal europea en el histórico barrio de la Mar, en París. La gala de inauguración fue todo un éxito en el panorama artístico europeo. Sarapina, luciendo un deslumbrante vestido de terciopelo color esmeralda, conversó fluidamente con coleccionistas franceses y periodistas internacionales. Rowan Montgomery había llegado en avión desde Seattle, bebiendo champán y rebosante de orgullo por el triunfo mundial de su mejor amiga. Mientras Sarapina pronunciaba su discurso de apertura, la multitud aplaudió, pero antes de que pudiera abandonar el escenario, Callahan se acercó y tomó el micrófono. La habitación quedó en silencio. Sarapina, comenzó Callahan, con la voz resonando en la galería parisina, cuando te conocí, eras una luz que luchaba en la oscuridad, te vi construir este imperio solo con garra y visión. Eres la mujer más brillante y resiliente que he conocido. Callahan se arrodilló lentamente sobre una rodilla, la multitud jadeó, los flashes de las cámaras iluminaron la habitación. Extendió la mano y con delicadeza le quitó el diamante en forma de pera del dedo corazón. No solo quiero ser tu socio en los negocios, quiero ser tu compañero /diagonal de vida, Serafina Sterling. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por el rostro de Sarapina. Miró al hombre que la había sanado. La había elevado y la había amado sin límites. Sí, susurró al micrófono. Sí, exclamó la galería al unísono. Rowan gritó de alegría desde la primera fila. Callahan deslizó el anillo en su dedo anular. Se puso de pie y la atrajo hacia sí para darle un beso profundo y apasionado. 3 años después, el sol de la tarde de Seattle entraba a raudales por los ventanales que iban del suelo al techo de la enorme sede de Lumina Contemporary. Sarapina, vestida con un elegante vestido minimalista color crema, estaba terminando una entrevista con la revista Art Forum. La fundación benéfica Your Vanguard ha financiado a cientos de artistas desfavorecidos. ¿Qué te impulsa a contribuir de forma tan decidida?, el periodista preguntó. Sarapina sonrió cálidamente, porque sé lo que es necesitar una plataforma. Quiero construirles una montaña para que puedan pararse sobre ella y el mundo pueda ver su luz. Tras la entrevista, cogió su gabardina y condujo hasta un prestigioso colegio preparatorio en Capitol Hill. Mientras ella estaba de pie junto a su camioneta, un apuesto niño de 7 años con una chaqueta salió corriendo. Mamá, gritó Leo, rodeándola con los brazos por la cintura. Se abrió la cremallera de la mochila. Mira, dibujé a nuestra familia. Le entregó un dibujo hecho con crayones de 3 figuras de palitos tomadas de la mano. Una era Sarapina, otro era Leo, y el más alto que llevaba gafas era Callahan. Un conocido Aston Martin se detuvo junto a la acera. Callahan salió luciendo un elegante traje. Tras haber permanecido de una reunión de la junta directiva, su rostro se iluminó. Hola, amigo, exclamó, levantando a Leo en brazos y cargándolo sobre su hombro, lo que provocó que el niño soltara un grito de risa. Callahan rodeó la cintura de Sarapina con su brazo libre y le besó la sien. A kilómetros de distancia, en un apartamento oscuro y destrozado, Julian Vance estaba sentado rodeado de botellas de vodka vacías. Expulsado de su empresa, su fortuna se esfumó debido a malas inversiones y gastos legales. Pasaba los días viendo las entrevistas de Sarapina en su ordenador portátil, llorando hasta quedarse dormido en un bucle interminable de miseria. Daphne era un recuerdo lejano. Según se decía, había sido internada en una institución mental tras una crisis nerviosa total. Mientras el sol se ponía sobre el estrecho de Puget Sound, tiñendo el agua de un resplandor dorado, Sarapina estaba en su balcón con Callahan.
la rodeó con sus brazos por detrás. Apoyando la barbilla en su hombro, ¿en qué estás pensando?, murmuró. Sarapina se recostó en su abrazo firme y cálido, miró el diamante que llevaba en la mano izquierda, y luego se adentró en el horizonte infinito. Solo estoy pensando, sonrió, con una expresión de profunda paz en el rostro, que la verdadera fuerza de una mujer no reside en soportar una jaula. Se trata de tener el coraje de romper la cerradura y,